Bolívar no es únicamente el héroe que se enseña en la escuela. Esa imagen, repetida hasta el cansancio, apenas alcanza a cubrir una parte del personaje. Para entenderlo de verdad es necesario salir de la épica y entrar en el terreno más incómodo de sus decisiones, porque Simón Bolívar no nació como un rebelde enfrentado al sistema, sino dentro de él. Era mantuano, miembro de una élite que gozaba de privilegios, pero que al mismo tiempo estaba limitada por una estructura colonial en la que el control último, económico y político pertenecía a la corona española. Creció rodeado de riqueza, de tierras y de poder, pero también entendiendo que esa riqueza no era completamente suya, que existía un techo impuesto desde afuera y que cualquier aspiración de dominio real estaba condicionada por ese orden. Cuando decide romper con ese sistema, el gesto no es interpretado de manera uniforme. Para algunos representa un acto de liberación, pero para otros es una traición. Una ruptura con el mismo entramado que lo había formado y del cual había sido beneficiario. Es en ese punto donde comienza a surgir una sospecha que atraviesa toda su figura. La posibilidad de que, junto al ideal de libertad, también estuvieran presentes la ambición, el deseo de poder y la necesidad de control. No como una caricatura simplista, sino como parte de una tensión real entre principios y circunstancias. Esa tensión se vuelve más evidente cuando se observan sus decisiones concretas. El caso de Francisco de Miranda resulta particularmente revelador. Miranda no era un actor secundario, sino uno de los nombres más importantes del proceso independentista, precursor, referente y, en muchos sentidos, mentor. Sin embargo, termina siendo entregado y enviado a una prisión española donde muere, en un episodio que ha sido interpretado tanto como una necesidad política como una señal de cálculo frío. A esto se suma la ejecución de Manuel Piar, general clave dentro del ejército patriota, cuya figura no solo representaba una amenaza militar o disciplinaria, sino también una posible fractura social y racial dentro del movimiento. La independencia no era únicamente una guerra contra España, era también una lucha interna por el control del proceso, por los límites de la transformación social y por quién tendría el poder en el nuevo orden. En ese contexto, la guerra deja de ser un escenario de ideales puros y se convierte en un espacio de decisiones extremas. El decreto de guerra a muerte no puede entenderse únicamente como un acto de brutalidad, sino como una medida que elimina las zonas grises y obliga a una definición absoluta. La violencia deja de ser un recurso secundario y pasa a ser un instrumento central para sostener la causa, lo que introduce una contradicción inevitable entre el discurso de liberación y los métodos utilizados para alcanzarla. Algo similar ocurre con el tema de la esclavitud. El apoyo de Alexandre Pétion no fue un simple gesto de solidaridad, sino una intervención decisiva que permitió a Bolívar reorganizar su campaña. Sin embargo, ese apoyo estaba condicionado a la liberación de los esclavos, lo que introduce una dimensión estratégica en una medida que muchas veces se presenta como puramente moral. La abolición no fue inmediata ni total en un primer momento. Respondió también a necesidades políticas y militares, lo que complejiza la imagen de un proyecto guiado exclusivamente por principios igualitarios. Cuando finalmente alcanza el poder, las contradicciones no desaparecen, sino que se hacen más visibles. El líder que se había levantado contra el dominio absoluto comienza a concentrar autoridad, promoviendo gobiernos centralizados y asumiendo poderes extraordinarios en nombre de la estabilidad. La propuesta de una presidencia vitalicia en la Constitución de Bolivia refleja con claridad una preocupación constante: el temor al desorden. Bolívar había presenciado el colapso de las primeras repúblicas, las divisiones internas y la fragilidad de las instituciones, lo que lo lleva a desconfiar de una democracia inmediata y sin control. En su visión, el orden no era una opción secundaria, sino una condición necesaria para la supervivencia de la libertad.
Sin embargo, ese intento de imponer cohesión tuvo un límite evidente. El proyecto de la Gran Colombia, concebido como una unidad política capaz de sostener la independencia, termina fragmentándose bajo el peso de los regionalismos, los intereses locales y las diferencias ideológicas. Lo que debía consolidarse como un bloque fuerte se disuelve en múltiples estados, dando paso a una etapa de inestabilidad que marcaría al continente durante décadas. La propia reflexión de Bolívar al afirmar que había arado en el mar no expresa una victoria, sino la conciencia de un esfuerzo que no logró perdurar como él había imaginado. A pesar de todo esto, la figura de Bolívar es elevada a la categoría de símbolo, protegida por una narrativa que resalta su grandeza, pero que, en muchos casos, evita confrontar sus contradicciones. La mitificación no solo simplifica al personaje, sino que dificulta su comprensión, porque convierte su historia en un relato cerrado, inmune a la duda. Sin embargo, entender a Bolívar exige precisamente lo contrario: aceptar que fue un hombre atravesado por su tiempo, por sus intereses, por sus miedos y por las decisiones que tuvo que tomar en un contexto donde no existían caminos claros ni soluciones limpias. Y quizá al final la pregunta no sea si Bolívar fue un héroe o un villano, porque esa distinción, aunque atractiva, resulta insuficiente. Tal vez la verdadera cuestión sea otra, más compleja y más incómoda. ¿Qué ocurre cuando un hombre no solo participa en la construcción de la historia, sino que, a través de sus decisiones, termina influyendo en la forma en que esa historia será recordada?